Nivel 5. Directivos portando armas de fuego. Del año 2013 al 2016 existió un personaje en el CECIT llamado Uriel Correa. Dicho sujeto era el coordinador de enlace y gestión técnica. Uriel fue denunciado en reiteradas veces por maestros, trabajadores y estudiantes de que éste presumía que portaba un arma de fuego dentro del plantel, hecho que obviamente está totalmente prohibido, sin embargo, nunca fue denunciado. Sexo oral con profesores. Hay varios testimonios de compañeras del campus que aseguran haber tenido amigas que le realizaron sexo oral a algunos profesores en sus cubículos a cambio de poder pasar la materia. Fernando Nava es otro profesor polémico de la institución. Dicho profesor fue denunciado por más de 40 alumnas de la escuela por acoso sexual, ataques verbales e insinuaciones sexuales durante sus clases y fuera de ellas. Además de que cuenta con denuncias impuestas por profesores ante el IPN por peleas verbales con maestros, etc. Además se comenta que cuenta con denuncias penales en el Ministerio Público por actos como acoso sexual. Y eso no es todo, pues en 2019 un grupo de padres de familia lo denunció ante las autoridades correspondientes por insultarlos de manera altisonante, cuando varios padres de familia lo fueron a confrontar por su manera de actuar con los alumnos. Túnel debajo de la escuela donde ocultan cadáveres de 1968. Es un conocimiento general entre todos los estudiantes que debajo de cada unidad académica, o al menos en la gran mayoría del IPN, se encuentra una gran estructura de túneles subterráneos que atraviesan ciertos planteles de la escuela e incluso algunos de estos túneles conectan con zonas aledañas al plantel, como es el caso de la Boca 5. El caso es que durante los paros de 2014 y 2016, los estudiantes que se quedaron a resguardar las instalaciones exploraron más a profundidad estos túneles y notaron cierta peculiaridad, pues muchos de estos estaban sellados con paredes de plomo, a lo que se teorizó que la idea detrás de estas paredes cubiertas de plomo era que sirvieran para tapar una gran cripta con los cadáveres de la masacre de Tlatelolco de 1968. Abonando a la teoría, también se cree que estos subterráneos te llevarían a la Secretaría de Gobernación. Pacto Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, IPN. Este se trata de un pacto político que consiste en cambiar de unidad académica u otorgarle un año sabático a los profesores que sean acusados por acoso sexual o se vean implicados en situaciones de inestabilidad dentro de las escuelas, de tal forma que nunca sean sancionados. Tanto fue el revuelo por este pacto que tan solo en 2020 el IPN acumuló más de 1500 denuncias por acoso sexual. Y en toda su historia, en más de 100 años de existencia de la escuela, solamente se ha destituido a un profesor por esto. En la descripción dejaremos un artículo con más información por si te interesa. Aprobar a cambio de favores sexuales. Relacionado con lo que comenté hace unos instantes, los favores de cualquier tipo, ya sean monetarios o sexuales, son tristemente muy comunes dentro de la escuela. Como has de imaginar, existen testimonios de alumnas que han tenido encuentros carnales con profesores dentro o fuera de la escuela, con el objetivo de que a cambio éstas logren pasar la materia del profesor en cuestión. Exdirector interino Ernesto Pineda. Este resultó ser un personaje bastante curioso dentro de la escuela, pues fue por mucho tiempo señalado por su actitud totalmente represiva, agresiva, autoritaria y violenta durante su administración en 2016. Entre todas sus acciones se encuentra una donde ordenó la represión por medio de porros y abogados hacia la comunidad estudiantil, mandó golpear estudiantes y padres de familia con policías vestidos de civiles, los cuales se encontraban dentro y fuera de la escuela. Además de que se sabe que demandó penalmente a múltiples estudiantes y trabajadores. En la descripción te dejamos varios posts de Facebook donde se detallan más a fondo todas las acciones que este curioso personaje ha cometido. Nivel 6.
Granaderos versus estudiantes. El 20 de octubre de 2016 se originó un brutal enfrentamiento entre estudiantes de la vocacional contra granaderos y policías vestidos de civil. Los estudiantes se encontraban en ese momento resguardando las instalaciones debido a un paro estudiantil. Todo esto comenzó cuando los policías estaban desalojando un grupo de indigentes que estaban en el parque de la Ciudadela. Un compañero de la escuela que estaba llegando por la noche al plantel para hacer guardia comenzó a ser agredido por los policías, a lo que varios compañeros que estaban en el plantel decidieron salir a ayudarlo, lo que ocasionó un gran enfrentamiento entre los estudiantes y policías. IPN demanda estudiantes. Esto se resume a que han existido casos dentro de las instituciones del IPN donde dicha escuela por A o B razón denuncia a algunos alumnos, por conductas que a los directivos de la escuela no les parecen correctas. Muchas veces son denuncias sin fundamentos, algunas otras sí tienen hasta cierto punto fundamentos lógicos. Asesinato de estudiantes. Según informes oficiales, testimonios y diversas fuentes, durante los movimientos estudiantiles de 1968, hubieron muchas bajas estudiantiles del CECIT 5. Muchos de estos alumnos murieron dentro de las instalaciones e inmediaciones, la mayoría en manos de los granaderos, militares, judiciales y policías. Caída de la azotea de 3 estudiantes. Aunque dispersos, existen testimonios de maestros retirados que comentan que el día 23 de julio de 1968, tras la pelea de los grupos porriles de la preparatoria UNAM y porros de la Boca 5 del IPN, acudieron varios granaderos al lugar de la pequeña trifulca para apaciguar todo. Lo triste de esto es que los granaderos reprimieron el caos con medidas sumamente brutales, persiguiendo a los estudiantes hasta el plantel de la Boca 5. Los granaderos ingresaron al plantel con todo lujo de violencia, golpeando a cualquiera que se le ocurriera ponerse en el camino. De hecho, se cuenta que hubo profesores que fueron brutalmente golpeados por proteger a sus alumnos. Como era de esperarse, esto causó tanto pánico que muchos estudiantes decidieron subir a la azotea del plantel para refugiarse de los ataques. Tristemente, entre empujones y el pánico del momento, 3 estudiantes, sin ver dónde pisaban, cayeron de la azotea, causando su muerte. Porros. Este es un puesto más general del iceberg, pues a lo largo del mismo te hemos estado hablando de estos personajes, pero aquí un pequeño resumen de qué son los dichosos porros. Durante los años de 1980 a 2002, este grupo gozaba de un gobierno total y absoluto dentro y fuera de la escuela. Gozaban de completa impunidad ante sus actos delictivos, los cuales iban desde el robo a estudiantes, acarreos obligatorios para participar en mítines políticos, cobrar una cuota para usar los baños, golpizas brutales contra los estudiantes, violaciones e incluso llegaron a existir casos de asesinatos. Todo esto sucediendo fuera y dentro de las instalaciones. Afortunadamente, con el paso del tiempo, todo esto se ha ido disminuyendo debido a varias movidas que han tomado lugar en la Boca, que va desde la organización estudiantil en contra de los grupos de porros, incremento en la seguridad del plantel, protestas, apoyo de los padres de los estudiantes y maestros, etc. Por lo cual, la actividad de este grupo ha disminuido bastante. Expulsión de 3 estudiantes. En septiembre de 2016 se estaba terminando uno de los tantos movimientos estudiantiles en la escuela. El IPN tomó la decisión de enjuiciar a 3 estudiantes, culpándolos sin evidencias de varias faltas al reglamento de la institución. Se les negó su defensa ante dichas acusaciones y por órdenes del director general del IPN de ese entonces, se decidió de manera unánime darles una baja definitiva a estos 3 estudiantes. Sin embargo, estos interpusieron un amparo para anular la decisión tomada por el mandamás del IPN. Dicho amparo duró hasta 2018. Más de 2 años. Tras tanto tiempo resultó que solo uno de los estudiantes pudo regresar sin problemas a la institución. Este caso dio y sigue dando mucho de qué hablar por los pasillos de la escuela.